plantear un par de cosas desde la dirección del GEL, del Grupo de Estudios Latinoamericanos, y de la responsabilidad que tengo dentro de la Cátedra de Historia Americana General Contemporánea. Una serie de agradecimientos, en algunos me voy a reiterar a lo que dije al inicio, pero agradecer en primera instancia a la universidad pública que nos tiene y nos permite hacer este tipo de actividades, habernos formado en ella, habernos vinculado y seguir después de mucho tiempo todavía trabajando y sintiéndonos parte de esa comunidad. En segunda instancia, agradecer a la Universidad Nacional de Mar del Plata, específicamente, a todas sus autoridades, a la Facultad de Humanidades, al Centro de Estudios Históricos y al Departamento de Historia, que nos avalan, nos ayudan, nos brindan el apoyo y nos permiten y difunden este tipo de actividades que intentamos en este caso vincular con un segmento que siempre presta atención y está cerca, que son los graduados de la facultad. Entonces, en esta cuestión de vincular enseñanza de la historia americana, tan a veces cuestionada, tan difícil de encontrar en los diseños curriculares, y además en un momento en el cual la historia está en litigio en varios lugares de América Latina. Recientemente Chile ha decidido que la historia va a ser una materia optativa para primero y segundo año de la enseñanza media, y bueno, hay todo un debate y una gran posición por parte de los historiadores de defensa del campo. O sea, la materia va a desaparecer como obligatorio y pasa a estar en un gran bloque de materias de ciencias sociales con filosofía, ciudadanía, etcétera, como factores de ser optadas por los alumnos. Bueno, en ese sentido creo que tenemos que seguir distinguiendo el campo profesional, el campo disciplinar, y bueno, en estas instancias a lo mejor nos sirven para esta situación. Así que lo que quería agradecer también a los alumnos de la materia y a los alumnos de otras áreas que han venido en este caso, y también agradecer a los colegas del propio departamento y de otros departamentos que siempre colaboran en esta cuestión. Dejo para el final la colaboración a los amigos, ya otra categoría no puedo colocarla, que son los amigos de otras universidades, que cada vez que uno manda un mail, levanta un teléfono, aceptan gustosos a venir, y en este caso, bueno, Patricia Funes, Javier Moyano, Gustavo Guevara, Adriana Rodríguez, Adriana Pons, que no pudo venir por una cuestión de enfermedad, pero que también estuvo en esta cuestión. Plantearles este eterno agradecimiento de esta cátedra de Americana de Mar del Plata, que siempre va a estar con los brazos abiertos para recibir su colaboración, su ayuda y seguir trabajando en esta línea. Dicho esto, ya me hice un poco más de lo que yo pensaba, los dejo con la mesa de cierre de estas jornadas y agradeciéndole a Patricia por este rol que le hemos asignado de dar esta conferencia de cierre. Bueno, muy bien, gracias Rodolfo. Ya lo dijiste todo, así que yo simplemente le voy a dar paso a la expositora, la doctora Patricia Funes, que será ampliamente conocida en el ámbito de la historia americana, latinoamericana tal vez, una discusión a resolver algún día, cuya conferencia o charla se titula Reflexiones sobre la historia americana. Bueno, muchas gracias a los colegas de esta universidad. Siempre da muchísimo gusto verlos, siempre me gusta compartir algunas experiencias. Hace años que nos conocemos, hemos recorrido distintos itinerarios a través de las cátedras de América Latina, con grandes maestros que siempre recordamos y que llevamos en nuestra experiencia. A ver, hablando de experiencias, en principio esta charla, que no quisiera llamar conferencia porque me parece que es de una solemnidad inmerecida, tiene que ver con algunas reflexiones que van a ser explícitamente desordenadas, fragmentarias, sin intenciones iluministas, sin normativas prescriptivas, sino que de alguna manera devienen de algo que está abierto, porque más trabajo sobre la historia de América Latina y más complicada me parece. O sea, es directamente proporcional, se supone que más viejo, más experiencia, tiene las cosas mucho más claras y no parecería ser así. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es que esta charla o estos pensamientos fragmentarios y necesariamente provisorios devienen de dos experiencias.
Una es una gran una experiencia laboral que yo guardo en un recuerdo muy productivo, que fue trabajar con docentes de lo que técnicamente se llama población docente. Población docente en el mundo de la capacitación son aquellos docentes desde elemental, palabra que me parece terrible para designar a un formador educativo, pero es así, desde elemental hasta profesores de historia, se llama población docente, o sea, maestra jardinera, maestra primario, en un postítulo de América Latina, de Sociedad y Cultura. Fue una hermosa experiencia, fueron 3 cohortes, una experiencia para docentes muy sacrificada, porque tenían 400 horas de clases en 18 meses, era un sábado cada 15 días, de 10 a 5, con un equipo que yo recuerdo con mucho cariño, un equipo maravilloso, que se encontraban historiadores, historiadoras, de gente de letra, de la antropología, del cine. O sea, algunas reflexiones a partir de allí y otras reflexiones que tienen que ver con dar clases, y el dar clases tampoco me gusta. Estoy muy enojada con las palabras últimamente. El dar clases, porque es como si del otro lado hubiera una tabula rasa y hubiera un lugar de iluminación del no saber por otra parte. Pero bueno, para que todos nos entendamos, del compartir clases sobre América Latina en una historia social latinoamericana, de la carrera de Sociología y de la carrera de Ciencia Política, de estudiantes muy al principio de la carrera, tienen nada más que las 6 materias del ciclo básico común y alguna que otra si se retrasaron algo. Ahí que es la única materia que van a ver en latinoamericana obligatoria. Después hay otras latinoamericanas muy buenas, con muy otros enfoques, pero son optativas. Entonces, algún alumno que no elige ese tránsito, la única latinoamericana que tiene es esa. Digo, está la opción, por ejemplo, en la materia del Ciral Número, que es un lujo, la materia que era de Horacio González, otro lujo, es decir, pero son optativas. Entonces, sobre ese equipo docente, hay una palabra que tampoco pude erradicar y fui 4 años vicedecana con una silla ahí en el consejo directivo, o sea que es la palabra cátedra. La palabra cátedra se sigue usando como si no tuviera ninguna connotación y tiene mucho que ver con eso. Hay otra palabra, ya que estamos en confianza, que las universidades, con la reforma universitaria, con la marea verde, con toda la... nunca resigna, que está en la LES, además, que es la palabra claustros. Imagínense algo tan poco libertario como la palabra claustros, ¿sí? Que además la palabra claustros se resignifica, ¿sí? Claustro no docente, ¿o no? Bueno. Las cátedras más contestatarias, Cátedra Libre Che Guevara, la palabra cátedra. Cátedra de feminismo, sexualidades y no sé qué cosa, en todas las UNER. Cierro este pequeño paréntesis. Entonces, de compartir ese equipo docente con estudiantes recién entrados a la carrera de Sociología. ¿Y por qué uno las 2 experiencias? Una experiencia frente a docente, población docente, ¿sí? Y los estudiantes salidos del CBC y entrados a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Porque hay algo que los une, que es los escasos precedentes que tienen en la historia de América Latina. Entonces están muy empardados, ¿sí? Tanto una maestra jardinera que quiere hacer un postítulo porque tiene que tener más puntaje, o sea, puede ser por una cuestión pragmática, porque le gusta América Latina, porque tiene curiosidad o porque tiene los sábados libres y no sabe qué hacer, y los estudiantes de la carrera de Sociología que ingresan a una carrera universitaria. ¿Por qué digo esto? Y por eso lo pongo a la par, porque esto implica un conjunto de estrategias que a veces no tenemos explicitadas. Hay que dar América Latina en 14 semanas, nuestra materia tiene 6 horas, 4 de teórico, 2 de práctico. Este es y no es muy distinta en las otras facultades, porque... Entonces, a partir de eso, pienso,
¿Cómo cambiamos el programa casi todos los años? Empezamos por el final, empezamos por el principio, los ordenamos por casos nacionales, después los ordenamos por cuestiones temáticas, por abordajes temáticos, primero por sociedad, después por cultura, después por economía. Hemos hecho, yo creo, y bueno, acá conozco muchos que hemos intentado las más variadas estrategias. Una es preguntarse sobre el objeto. ¿Existe América Latina? La mitad de la biblioteca dice que sí y la mitad de la biblioteca dice que no. Y entre ambas las interpretaciones oscilan entre los esencialismos, ¿sí? Siempre existió América Latina, o bien la imposición de categorías muy cerradas, que puede ser marxismo, puede ser funcionalismo, puede ser la que quieran, así. Personalmente creo que existe América Latina por dos razones. Primero, porque si no hay mucha gente que acá se queda sin trabajo y no estamos para perderlo, no estamos para perder trabajo en este momento, punto uno. Y punto dos, porque la pregunta sobre América Latina, la pregunta regional, está desde el momento mismo de la independencia desde hace 200 años, igual a sí misma, recurrentemente, con distintas respuestas. Esa pregunta no pasó en Asia con la asiaticidad, no pasó en Europa con la europeidad y no pasó en África. O sea, hay algo en esta región que es tenazmente la pregunta sobre el lugar de América Latina, qué es América Latina, si es una parte de Oriente, si es una parte de Occidente, si es otro Occidente, y cómo es esa modernidad, y qué características tiene, y qué conceptos para abordarla. Este es un tema. Segundo tema es que hay momentos en la historia de América Latina donde la región se pone en el centro y otra en la que desaparece. Por ejemplo, desaparece en la conformación de los estados nacionales, porque la idea es hacer un perímetro, sí, que lo contenga. Aparece nítidamente en los años 20, en la primera posguerra, aparece una pregunta regional, una pregunta política, una pregunta cultural, una política económica, frente a un otro que es Estados Unidos. Siempre el antiimperialismo ha ayudado a marcar un nosotros, desde Martí hasta el no al ALCA. Uno podría decirlo un poquito exagerado, no sé si lo escribiría. Entonces, en los años 60, clarísimo, los primeros 15 años de este siglo, ¿sí? En otros momentos se retrae la pregunta, y es el Estado-Nación, y a veces solamente el Estado, el que se pone en el centro de las reflexiones de la historia. Parecería estar viviendo en este momento esta situación por las políticas regresivas que hay en América Latina. Si hay algo que me voy a dar el lujo de decir en una carrera de 33 años, es que dar clases de América Latina entre el 98 y el 2015, más o menos, era que mis estudiantes supieran quién era el presidente de Brasil, quién era el presidente de Ecuador, quién era el presidente de Paraguay, quién era la presidenta de Chile, etcétera, etcétera. Hoy hay una retracción de ese conocimiento. Segunda cosa, todo esto es discutible, ¿eh? Estoy así casi provocando. El tema de la particularidad y el universalismo en América Latina. ¿Qué notas universales tiene y qué son cosas particulares? Esto tiene mucho que ver con las categorías para abordar la región, que no son sencillas. Y acá hay otro tema. ¿Damos contenidos? ¿O primero enfrentamos las categorías para hacer inteligibles esos contenidos? ¿Se entendió la pregunta? Bueno, es un dilema. A veces oscilamos en un lado y otras veces oscilamos en el otro. Pero una cosa interesante, y que me parece que es sobre la que me voy a centrar, digo me parece porque, insisto, dije que era medio borradora. Tengo varias opciones, tengo un menú que tiene varias opciones. ¿Qué es? A ver, si ven las precedencias con que llegan en los cursos, sea una maestra o sea un estudiante, son escasos. O sea, muy probablemente hayan escuchado hablar de Napoleón Bonaparte, incluso de los asirios y los caldeos, ¿sí? Y no de los tzotziles, ¿sí? Y nunca hayan escuchado Getúlio Vargas. Pero sí hay algo, pero nadie es una tabula rasa.
y siempre hay un sentido común. Yo los invito a que hagan en cualquier curso de latinoamericano o de americana, y ahí como vos decís, ahí hay una controversia, el siguiente ejercicio: tomen un papel, digan, pongan una palabra que represente a América Latina. No les voy a decir el final, pero el 90% va a poner adjetivos parecidos. Y si uno quiere forzar esos adjetivos, ahí hay una memoria política, hay una memoria cultural, pero no me quiero adelantar. Hagan, y si no, al final después les puedo contar algunas de las experiencias. Entonces, yo voy a elegir, bueno, y entonces el momento de regresión de América Latina, el momento en que América Latina está horrible. No quiero decir que el mundo esté mejor, porque este es otro punto. El mundo tampoco está divino. Bueno, pero en América Latina las políticas de integración, las políticas de reconocimiento del otro, las políticas de mercados comunes, la idea sur-sur que nos apasionó durante tanto tiempo y que personalmente me sigue apasionando, no están en su mayor auge. Y se ha hablado mucho de las epistemologías otras, de la colonialidad del poder y del saber, y eso nos ha servido para mirar. Pero en ocasiones me parece que el conocimiento se facilita cuando hay un interés, y el interés se facilita cuando hay una aproximación oblicua. ¿Qué quiere decir una oblicua? Menos enciclopédica. Entonces, uno de los 3 ejemplos que tengo para problematizar América Latina, que tienen que ver con la enseñanza de la historia, es así: acumulación originaria y afirmaciones latinoamericanas. Supongamos que se ha leído un artículo muy muy cortito de Quijano que se llama Don Quijote y los molinos de viento, ¿sí? De una serie de consideraciones. Bueno, entonces, una vez estaba en Alemania, no entendía nada, y me mostraron lo que era la comida más característica de Alemania: una ensalada de papas y de cebollas, Kartoffelsalat se llama. Bueno, que qué sé yo, que la comían los campesinos, que los polacos, que esto, que lo muy lindo. En otra ocasión, una viejita divina, Moishe, con mucho amor, me preparó unos niches y me explicaba, ¿verdad? Mirá, que los niches no solamente es una comida de papas, sino que además tienen una tradición, tienen una memoria, tienen una culturalmente transmisión de recuerdos, transmisiones inmemoriales. Son inmemoriales los niches. Y a mí me dio como una cosita que no le podía decir a Berta que no era inmemorial. Y después vemos por qué. A ver, ¿cómo pensar el mundo? Y no cómo pensar el mundo, las pastas, Italia, la pizza, sin salsa de tomates. ¿Cómo pensar el mundo sin chocolate? Imagínense, ¿se pueden imaginar el mundo sin chocolate? O la industria automotriz sin el caucho. Y hay que hablar de la coca, ¿no? Digo la coca, hoja de coca. También digo la cocaína y también digo la Coca-Cola. Nada de eso hubiera ocurrido si en esta parte del mundo no hubiera habido eso. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque quiero dar vuelta al mapa, como el mapa de Torres García, y en ese flujo casi unidireccional que es de Europa hacia América Latina, a ver qué pasó de América Latina hacia Europa. ¿Se entiende? Y a mí me parece que, y recordemos que el llamado descubrimiento de América, la expansión europea por el Atlántico, no fue en busca de metales preciosos, sino que fue en busca de pimienta, ¿sí? De canela, de cardamomo, es decir, de especias que ayudaran a conservar las comidas, no había heladera, las comidas un poco intensas de los nobles, ¿no es cierto? Que la canela era más cara que el oro. Cuando los musulmanes cerraron las puertas del Mediterráneo, ¿sí?,
se impuso otro camino para llegar a la India y a Ceilán. O sea, que uno puede decir que esa expansión europea tuvo un origen especial, porque eran para las especies. El oro y la plata vinieron después, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque Colón se pensó que había encontrado pimienta y se llevó unos chiles, pobrecito, digo pobrecito, no fue el equívoco más grande de Colón, ¿no? Hubo otro que más grueso. Se llevó unos chiles que fueron así como plantados con mucha ceremonia, que no fue pimienta. Todos los productos que llevaban los primeros navegantes y conquistadores eran considerados rudimentarios. Incluso esa bebida de agua y un polvo que Moctezuma le dio a Cortés pensando que era Quetzalcóatl, dicho sea de paso, y que él no supo apreciar. Y era chocolate con canela, al parecer afrodisíaco. Entonces, después Hegel lo dijo claramente, ¿no? Ni los leones, ni los cocodrilos, ni los pajaritos cantaban como la gente en el Nuevo Mundo, ¿sí? Nada era comparable a Europa. Y esto es una marca, la minusvalía de América Latina es una marca que me parece que es una marca del origen. Por eso yo siempre digo que América Latina es el territorio de los prefijos: precapitalista, postmoderna, subdesarrollada. Siempre hay una anomalía, siempre hay una anomia, y lo voy a dejar ahí. Podríamos pensar que hubiera existido la Sagrada Familia de Parkwell, de Güell. ¿Quién era Güell? Era un planteador de azúcar esclavista. Uno podría leer la historia de casi todas las fortunas de Europa a través de tres elementos. Y me voy a adelantar un poco porque si no... Uno, el oro y la plata. La acumulación originaria, la transición del feudalismo al capitalismo, la liberalización de la fuerza de trabajo, la fase mercantil del capitalismo y todas las demás cosas hubieran sido distintas o no hubieran sido de esa manera sin el oro y la plata arrancadas de las Indias occidentales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto no se discute porque en general ha habido muchísima teoría al respecto y muchísima facticidad. Segundo elemento fue el tráfico de esclavos, que era un enorme negocio, lo que se llamaba el comercio triangular entre Inglaterra, el África y esta parte del mundo. Grandes capitales salieron. Y el tercero, que es menos conocido y sobre el que me gustaría hablar un ratito, de esa acumulación originaria, se llama Solanum tuberosum, la papa. ¿Por qué? Para los pobres de Europa, el descubrimiento de América o de lo que fuere, ese lugar que estaba, no era importante, en el descubrimiento no era importante el oro, no era importante la plata. Porque la papa, que está considerada el desarrollo biológico más importante del último milenio, ¿sí? Resolvió uno de los dos problemas de Europa premoderna. Uno era la hambruna, el segundo era la peste. En el caso de, vamos a tomar por caso, vamos a tomar por caso, en Irlanda. En Irlanda, bueno, creció exponencialmente el cultivo y el consumo de papa. La papa es gauchita, crece en todos los climas, debajo del agua, arriba de los 4.000 metros, bueno, nada, en Siberia. Es muy gauchita la papa, pero tiene una vulnerabilidad que es muy, pero muy débil frente a determinados hongos y determinadas pestes. Uno de ellos es el tizón tardío. En Irlanda, una peste de tizón tardío en el año 1846 devastó todos los campos de papa.
se supone que murieron 500.000 de irlandeses e irlandesas y otro 500.000 emigró mayoritariamente a los Estados Unidos. Le llamaban la risueña porque era la comida de los pobres. Y tratándose de irlandeses, también se encargaron de pensar y de hacer un whisky de papa, obviamente, ¿no? Bueno, hoy Irlanda tiene 4 millones de personas, en ese momento tenía 8. No vamos a adjudicarle todo al piso tardío, pero tiene bastante que ver. La papa es originaria de América, hay una gran controversia, pero además es una controversia muy avesada entre biólogos, arqueólogos, etnólogos, etcétera, etcétera. Se supone que tiene alrededor de 13.000 años, que es de los Andes centrales o de la isla de Chiloé, ¿sí? Ahí está la controversia. Bueno, nada, hay un montón de bibliografía. Bueno, esto después lo veríamos, ¿no? Su domesticación toma desde Venezuela hasta el norte argentino. No había papa en México o en Nueva España o en Tenochtitlan. El primero que la nombra es López de Gómara, que dice, cerca del Cusco, que dice: la gente vive 100 años, carecen de maíz y comen unas raíces que son a manera de turmas de la tierra, que ellos llaman papas. La idea de turma está muy asociada a la idea de testículo, y lo voy a dejar ahí. El otro, por supuesto, que describió la papa fue el Inca Garcilaso. Es redonda, húmeda, dispuesta a corromperse presto. Para preservarla, la echan al suelo sobre la paja, que en aquellos campos hay muy buena. La dejan noches al hielo, y eso es el chuño, ¿sí? No lo voy a leer todo. El chuño es la papa disecada. Y es una de las grandes llaves del Tahuantinsuyo, Cuando se discutía en alguna época, no ahora, porque la historia económica no está tan de moda, aquello que se llamaba modo de producción asiático, es decir, cómo en determinadas sociedades que no estaban constituidas como estados, pero sí como naciones, alguien guardaba el excedente. Bueno, en el Tahuantinsuyo ese excedente básicamente oro y papas. Vamos a seguir. Huamampoma tiene muchísimos grabados sobre la papa cancha, y ahora después voy con eso. Para los pueblos, sobre todo incaicos, la papa era alimento, trabajo y religión. Está representado por el dios Huatiacuri, bueno, que es un dios que es un dios andrajoso y del inframundo. Y entender que el inframundo en la cosmovisión andina no es terrorífico. Nosotros tenemos la idea de que lo sagrado, lo sano y lo está arriba y lo más oscuro está abajo. Es un dios oscuro, pero es un dios que cuida y es un dios de la fertilidad. Es tan importante la papa en el mundo andino que mide el tiempo, que medía el tiempo y el espacio. Es decir, se medía el tiempo por lo que tardaba la papa en cocinarse, ¿sí? Esa era una medida de tiempo. Y también una papa cancha era la cantidad de tierra que era imprescindible para que un ayllu es una familia extendida, se pudiera reproducir, ¿sí? Bueno, no se sabe quién la introdujo en Europa. Algunos dicen que fue Raleigh, que si no la introdujo en Europa, la introdujo otro, ¿no? El tabaco. Es bravo el tabaco, el tabaco, y además estimuló muy fuertemente su consumo en Inglaterra. Además se fue a buscar el dorado. Raleigh tiene una historia muy interesante que no voy a contar, pero que una historia de pirata, de corsarios y de gente difícil. Otros dicen que Drake fue el que llevó por primera vez la papa a Europa. Hay una estatua, porque la Segunda Guerra Mundial la detonaron, en Alemania, que dice: el difusor de la patata en Europa, en el año de nuestro Señor 1586, millones de personas que trabajan en la tierra, me dice su memoria inmortal. O sea que
había una estatua de Drake que agradecían, los alemanes le agradecían haber impuesto la papa en Europa. Pero quien la terminó recomendando fue un señor que se llamaba Parmentier. Era un señor, la Academia de Besançon en final del siglo XVIII, esto hizo que, sí, hay papas a la Parmentier está ligado a la papa, ¿no es cierto? Wow. Sí, claro. Hicieron un concurso para ver cómo se podía curar una hambruna. Entonces el señor escribe el examen químico. Ay, son tan elegantes los franceses que le pusieron manzana de tierra a la papa, ¿no? Bueno. Entonces describía, esto después de la guerra de Westfalia, describía todas las virtudes que tenía la papa y cómo era un elemento que podía modificar las hambrunas. Y no solamente eso, sino que le vende la idea a Luis XVI, que no era muy popular en ese momento, a él y a María Antonieta. Entonces hay toda una campaña de publicidad. Y como nadie la quiere comer, porque ¿qué decían los campesinos? Si uno mira la papa fuera de la cultura, uno no se la come. Es fea, tiene tierra, no tiene olor, no se come una papa ahí sacada. No. Los campesinos tampoco. Pero entonces hubo muchas estratagemas e ingenierías de poder para lo que hizo Luis XVI. ¿Qué hizo? Llamó a todos esos zánganos que tenía ahí en Versalles y les ofreció un banquete de papas. Los campesinos vieron que los comían los nobles y luego dejó un campo para que los campesinos fueran a robarse ese tesoro que le había mostrado que era tan deseado por los nobles. Acá están los grabados, ¿no? Donde Luis XVI está con la flor de papa y María Antonieta también. Pero además era tal la campaña que si uno se fija en lo que era en ese momento el sumum de toda la sabiduría moderna e iluminista, y me estoy refiriendo a la enciclopedia, l'Encyclopédie, en la primera edición, la de la P, la de la papa, les voy a leer lo que dice. En el tomo 13, la primera edición 1751. Papa, alcachofa de Jerusalén, batata, trufa blanca, trufa roja, dietética. Esta planta fue traída a nosotros desde Virginia. Se cultiva en muchas partes de Europa, en especial en varias provincias del Reino, Lorena, Alsacia, Lyonnais, Vivarais. Sigue describiendo cómo se trabaja la papa, que la comen mayoritariamente los campesinos, y, cito textual, provee comida abundante y beneficiosa. Pero lo más interesante que dice la enciclopedia, que era finísima, ¿sí? Se le critica con razón, estoy citando textual, provocar ventosidades. Pero concluye, ¿qué son las ventosidades para organismos vigorosos de campesinos y trabajadores que trabajan al aire libre? Razón por la cual no había ningún problema, se producía ventosidades, pero eran mucho más las ventajas que tenían el cultivo y el consumo de la papa. Más allá de ventosidades y apariencias, la papa se extendió rápidamente en Europa y hacia finales del siglo XIX los pobres, las papas y las papas eran significados recíprocos. Quien lo vio muy bien fue Van Gogh. Van Gogh pinta los comedores de papas y además hace una serie de reflexiones acerca de lo que es ser campesino, de lo que es ser pobres y sobre todo de lo que es un trabajador manual y un trabajador no manual, que se las voy a ahorrar en este momento, que son muy interesantes porque tenía obsesión por las papas y por los trabajadores de las papas, además de por los girasoles, como todos sabemos. También las papas llegaron a la poesía. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto es un libro, esto que empecé a hacer y que hoy comparto con ustedes, es la primera parte de un libro que quiero escribir cuando sea grande, ¿sí?
hasta ahora es un libro ilusorio, ¿sí? Eso es la ilusión. Tenemos un libro que quiero escribir libre, sin referato, sin índice, sin editorial, ¿sí? Bueno, a los libros imaginarios les encantan los poemas. Entonces voy a poner uno que es un poema español de Siglo de Oro, que dice: no las lides pretendo, celebrar de Austerlitz y de Lepanto, ni de Roma el estruendo. Yo que de eso no entiendo, la gloria y pres de las patatas canto. Bien allá los que hicieron romería tan larga, viento en popa, y en la región que hendieron la mina descubrieron que de patatas inundó la Europa. Pues diónos más consuelos que el oro y que la plata, quien con humano celo en el europeo suelo trasplantó la patata. Insisto, como a los libros imaginarios les gustan los poemas, yo no sé si Neruda leyó este poema que les acabo de leer, pero también tiene un poema de la papa, y a mí me gustaría leerles nada más que un pedacito. Te llamas papa y no patata, dice Neruda para dejar las cosas como la gente, ¿no? Vamos a poner las cosas como la gente, que patatas, ¿sí? No naciste castellana, eres oscura como nuestra piel. Somos americanos, papá, somos indios. Universal delicia, no esperabas mi canto, porque eres sorda y ciega y enterrada. Apenas si hablas en el infierno del aceite o en las tantas freiduras de los puertos, cerca de las guitarras silenciosa, harina de la noche, subterránea, tesoro interminable de los pueblos. Y uno podría seguir tirando del hilito de la papa, Hay, y les recomiendo que se lo googleen, lo que se llama se llama Centro Internacional de la Papa. Está en Lima. Es como la NASA de las papas. Pongan eso, pero realmente, gente así, todos con escafandras, que sacan así probetas llenas de humo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una... Como creen que va a ser el alimento del mundo, están recuperando el genoma no se llama genoma, digo una palabra que se entienda algo, el genoma de la papa de hace 13.000 años, ¿sí? Hasta ahora hay 7.000, hasta ahora hay 6.000 variedades de papas, y ellos tienen 7.000 pedacitos de genoma de papa pasibles de ser conservados y eventualmente plantados, y hacen un trabajo con los campesinos. ¿Por qué? Porque ahora la papa se volvió muy gourmet, ¿sí? Entonces no está solamente la papa negra y la papa blanca que comprábamos. Ahora hay colorada, verde, marrón, amarilla, chiquita, con puntitos, sin puntitos, y entonces ahora se come con cáscara, y hay un montón de cosas gourmet alrededor de la papa. Pero los campesinos, sobre todo los del altiplano boliviano, que se especializan en muchos de estos cultivos de papas específicas, bueno, pues no ganan dinero con esta papa. Entonces, lo que hace el ICP es establecer relaciones tanto con los productores peruanos como con los bolivianos, para poner en valor, porque ¿qué pasa? Pasa lo mismo que siempre, es decir, hay alguien que se come ese dinero entre la papa esa exquisita que vale fortunas en un supermercado y el productor. Pero además, para que les cuenten, por eso entren en el sitio, es muy gringo el sitio, se los digo, porque además el Instituto Marplanck, el Instituto qué sé yo, el MIT, hay un montón de gente así, pero también hay experiencias muy interesantes del trabajo biológico con los campesinos, que son los que tienen la historia de la papa encima, que les han contado que esta papa, que hay una que se puede a los 4.000 metros, hay otra que se puede a los 2.000 metros, aquello que había dicho Murra de los dichos ecológicos, bueno, se respeta con la papa. Y uno también podría tirar el hilito de la papa e ir a otras cuestiones. Por ejemplo, voy a decir una nada más, fuera de América Latina y fuera de Europa.
El Ejército Rojo, ¿sí?, de la Unión Soviética, en un momento dado, la Segunda Guerra Mundial, estaba sostenido por papas deshidratadas. ¿Y por qué otra cosa? Vodka de papa, exactamente. Un destilado. La vodka es un destilado de cosas que tienen almidón, ¿sí? Hay otra cosa que me olvidé decirles. En la Edad Media, a la pobre papa, que estoy reivindicando acá con gran pasión, convicción, se la acusó de la guerra, la lujuria, la escrófula y la brujería. ¿Por qué? La papa, además de almidón, me acordé por almidón, tiene una cosa que se llama atropina. Ustedes vieron mis conocimientos sobre la biología, ¿no? Sobre la medicina. O sea, es una faceta desconocida de Patricia Funes esta. Porque me puse a mirar con los biólogos, me puse a chatear con uno que está ahí, no sé dónde. Bien. Y la atropina es un desinflamante. Entonces, ya no, porque ustedes son gente muy joven, pero nuestras bisabuelas o nuestras abuelas supieron ponerse papa en alguna ocasión cuando tenían un chichón, para decirlo de alguna manera, porque tiene atropina y desinflama, pero además de desinflamar, dilata las pupilas. Entonces, ¿de qué la asustaban a las mujeres que usaban la atropina y se ponían las cosas de papa? De brujas. Hubo gente que murió en la hoguera por usar papas para curarse un chichón, ¿sí? Yo lo digo así y parece muy simpático, pero esa gente sufrió. Es decir, la papa estaba rodeando casi todos los miedos de Occidente. Porque además, por ejemplo, el clero escocés decía que ningún tubérculo y ningún fruto era santo si no aparecía en la Biblia. Y en la Biblia no aparece la papa. Había un problema enorme con eso, ¿se entiende? Bueno, ¿cómo pensar afirmativamente y desde el sur y desde las epistemes sur-sur y desde dar vuelta el mapa y pensar desde distintas categorías? Y la verdad es que no sé. Ahora, lo que sí sé es que ustedes hubieran pensado cualquier cosa que iba a decir yo, pero no esta. Y que veo las caras. Y esta mañana cuando hablaba de esto, ya hubo gente que tenía historias con la papa, por lo menos 2 personas que están acá presentes, personales, biográficas, familiares, porque es imposible que nadie alguna vez no haya visto o haya comido una papa. ¿Y a dónde voy con esto? Si la premisa es que el conocimiento, que parte del conocimiento es más fluido, para decirlo de alguna manera, cuando atrapa un tema, yo de este hilito de la papa, como Ariadna, ¿sí? Voy así. Entonces puedo hablar de la acumulación original, de la transición al feudalismo, al capitalismo, de la economía campesina, de la ILU, puedo hablar del orden primario exportador, puedo hablar del impresionismo y de la necesidad de la pintura realista, y puedo hablar del por qué en los años 20 había, porque además hay otras cosas latinoamericanas que hablan de la papa, no solamente Neruda, y puedo hablar de los años 60, y puedo hablar de cómo sociedades muy ricas se convierten en sociedades muy pobres, y también, si quiero, puedo sacar de la manga lo que se llama el mal holandés, para explicar por qué economías de una enorme riqueza, economías de una enorme riqueza hay tantos pobres, y quizá la relación sea necesaria. Hay tantos pobres porque estas sociedades son ricas, no porque estas sociedades son pobres. Y puedo poner a debatir tantas cosas o ninguna, pero era un ejemplo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, fue cortita la charla. Un ejemplo, tengo otros. Pero quería ver como unas preguntas o como unos diálogos. O sea, ya tenemos el ejemplo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué van a ver? Tengo 2 que vienen movilizados por lo que ha sido su brillante exposición.
introducción. Uno, Chaplin. Chaplin. El gran dictador. Ay, mirá que me la anoto, porque Sí, no, yo voy a escribir el libro imaginario. Dale, Gustavo. Es para el libro. La vida en el gueto. Sí. Y ahí aparece. La película es en blanco y negro y ahora habría que chequearlo, digamos. Pero hay un momento en que Hannah es agredida por los guardias nazis. Sí. Me parece que ahí arrojan tomates. Sí. Una necesidad que tiene Chaplin porque el tomate se estrella contra la pared como un recurso estético, pero bueno, el tomate era americano. Pero después hay otra imagen donde ella compra papas y se le caen las papas y vienen los guardias nazis a ayudarla a juntar las papas. Tenés razón. O sea, como un elemento básico para la subsistencia en el gueto. Y lo otro, Sarmiento. Sarmiento está en 1847 en Europa. Sí. O sea, es contemporáneo al tema de la papa. Él ha ido a una conferencia en el 47 en París sobre San Martín y Bolívar. Pero me parece que es en la conferencia de 1858, no en la del 47. Habría que, como esto digo, lo estoy diciendo así de memoria, contraponerlo. Pero cuando él escribe sobre el lugar de América en la filosofía de la historia, cita el caso de Irlanda, porque había sido 1846, y dice que gracias a la papa se había incrementado la expectativa de vida en Europa. Da unas cifras de distintos momentos, ahí da, no me acuerdo cuánto da para Europa a partir de la introducción de la papa, y de alguna manera les está diciendo, bueno, Europa es Europa, pero gracias a América. No me guste, pero sí recorre casi todo el siglo XX con la biografía de una mujer, de Blanca Luz Brum. ¿La conocen a Blanca Luz? ¿Sí o no? Les digo 4 cosas. Blanca Luz era una uruguaya, poeta. La hicieron se casó muy joven con un poeta uruguayo, ¿sí? Muy romántico el asunto, él la raptó, etcétera, etcétera. Tuvieron un hijo, se muere, el marido se muere muy tempranamente. Entonces ella se va al Perú con su bebé para que lo conozca la familia de su marido, Paredes. Ahí lo conoce a Mariátegui. Se lo presenta a Magda Portal, otra gran mujer, una aprista, ¿sí? Magda Portal se lo presenta. Es secretaria de Mariátegui, escribe en Amauta, saca una revista que se llama Guerrilla. Era hermosísima. Hay un poema, pero hay un poema de González Tuñón donde él dice que haría todas las revoluciones del mundo con tal de que lo amara Blanca Luz. Bueno, pero ahí se casa con Miro Quesada. Miro Quesada, gran familia, muy aristocrática de Lima, una arrastrada, le decían el colchón de América Latina, ¿sí? Porque era muy audaz, era muy radical. Bueno, entonces se casa con Miró Quesada, pero se tiene que divorciar porque ya nadie la quiere, entonces se va a Chile. Y después se va a México. Entonces en México, se vuelve a Montevideo. En Montevideo hay un viaje de Orozco, un viaje político que hace por el año 33, que se va, que la Internacional lo manda a Montevideo primero y a Buenos Aires después. Ahí la conoce ella y se enamora perdidamente. Entonces ella también se enamora, se cruzan a Buenos Aires porque él quería hacer murales en las calles de Buenos Aires. En la década de Fame no estábamos haciendo murales, ¿no es cierto? Entonces lo agarran a Natalio Botana, que era el director del diario Crítica, y le da la cava famosa donde hace un mural absolutamente único, ¿sí? ¿Quién aparece en el mural? ¿Quién es la mujer que aparece? Con tetas, sin tetas, como el negro.
Blanca Luz. Lo que pasa que para entonces el que se ha enamorado de Blanca Luz es Botana. Y Botana tiene una esposa anarquista, la Salvadora Medina Honrubia, que era de armas llevar, razón por la cual tiene que salir disparada, ella y Orozco. Pero Orozco se vuelve a México y ella tiene también como un romance, etcétera, etcétera. Bueno, hay varias cosas, pero además llegan los años 40. Y entonces ella le hace como la campaña al general Perón, así como se dio del anarquismo, pasando a la anarquía. También tiene entrevistas con Sandino, va a la revolución sandinista, bueno, con Perón. Entonces, es más, hay toda una cosa que dice que Brave, no Perón, sería, porque era un agente de prensa de Perón, sería un eslogan de Blanca Luz. Bueno, gana Perón y aquí ¿quién no le cae bien? A ver, ¿a quién no le cae bien Blanca Luz? Ahí va, obvio. Rajando Blanca Luz a Chile. Bueno, ahí le hace campaña al Frente Popular, después se la deshace, se casa con un chileno, tiene otra hija, otro hijo. Pasa el 55, lo saca Patricio Kelly de una cárcel en Santiago de Chile, disfrazada de monja, ¿sí? Lo saca. Patricio Kelly, bueno, con la idea del retorno de Perón, bueno, muy bien. Después se casa con otro chileno que era de Braniff, era ¿vale? Y se empieza a poner de reaccionaria, porque le hace la campaña a la democracia cristiana en Chile, y cuando gana Salvador Allende en el 70, la agarra como un terror al comunismo. Ella, que había andado por todas partes, que había hecho toda la militancia, que había escrito toda... Bueno. Entonces, organiza, bueno, se pone muy reaccionaria y se va a vivir en la isla Juan Fernández, que es la isla de Robinson Crusoe, ¿sí? Todo esto que estoy contando es biográfico, no es un cuento así para que los niños se duerman a la noche. Cuando el golpe del 11 de septiembre, ella junta joyas para bancar a Pinochet, ¿sí? Se vuelve pinochetista. Y se muere en Juan Fernández, muchos años después, etcétera, etcétera. Esa vida de esa mujer, hay un documental. Lamentablemente yo soy tan injusta con los realizadores porque no me acuerdo del apellido. Es un documentalista argentino, apellido largo, ahora me lo voy a googlear, vasco, que hizo una bellísima biografía que se llama Yo no viajo escondida, y que tiene una versión de la vida de Blanca Luz. Ahora, la demanda de las estudiantes que quieren historia con mujeres, ¿se puede y no se puede? Porque, a ver, si yo les cuento la historia de Blanca Luz y de cada uno, no explico quién es Mariátegui, quién es Miró Quesada, quién es José Clemente Orozco, por qué era del Partido Comunista, por qué lo mete preso a Orozco la Revolución Mexicana, por qué lo mete preso Orozco la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Y qué era el Frente Popular en Chile? ¿Y por qué estaba acá Blanca Luz? ¿Y por qué le hace? Porque de una idea comunista le hace la campaña a Perón, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. O sea, si no hago ese trabajo de deconstrucción. Ahora, es muy interesante la historia de Blanca Luz, Ahora, fuera de algo que le dé sentido, bueno, no pasa a ser un cuento para leer a la noche, ¿no es cierto? Una obra de ficción. Bueno, eso es un desafío. Pero también reflexionar, porque digo esto porque es otra discusión, ¿no? que está muy presente. Queremos que los planes de estudio haya mujeres. Y yo le digo, yo también. Pero a veces se puede y otras veces no se puede. O sea, ni las orientaciones sexogenéricas ni hacen a la historia más o menos interesante. Es cierto que hay una tendencia del mainstream historiográfico a reproducir los mismos poderes patriarcales que hay en la sociedad, los mismos, y que en general las mujeres
o las historiadoras no están tan citadas. Esto es así, es realmente así. Pero también que la historia la escriban las mujeres no quiere decir que no tengan una versión no patriarcal, ¿eh? Esta es la otra cosa. Y les voy a poner solamente un ejemplo chiquito. A ver, acá está. Son tres. Aparece. Gabriela Cano, que es una historiadora mexicana, sí entendió qué es escribir historia, más machista que la Revolución Mexicana, o sea, como el macho mexicano, como la representación. Esto fue así, ¿no es cierto? Era así, y además era una virtud, ¿sí? Bueno, Gabriela Cano, mirando documentito, se encontró con Amelia Robles. Amelia Robles era una joven del estado de Guerrero, muy cerca de Chilpancingo, que tenía, cuando la Revolución Mexicana en 1910, 1911, tenía alrededor de 20 años y se va la bola, como tantas mujeres, ¿eh? Se va la bola, como se decía, se integraron al ejército, al de Zapata o al de Villa. Bueno, muchas cosas sobre las mujeres de la Revolución Mexicana, sobre las soldaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pocas como esta. Porque no solamente se va, sino que se cambia de sexo. Se cambia de sexo, se cambia de nombre y trucha una fe de bautismo para llamarse Amelio Robles. Amelio Robles integra el ejército zapatista, ¿sí? Forma parte, él tiene un diario que él registra 70 acciones armadas, ¿sí? Gran espía. Bueno, en un momento lo descubren, lo meten preso en una cárcel de varones, porque era impensable que fuera otra cosa. Se ganó, era muy buen jinete, tenía muy buena puntería, y se hizo respetar. Lo tenemos. Hasta se casó después. Amelio vivió hasta el año 1985. O sea, vivió como 96 años. Gran parte de toda su vida le dijeron la coronela, la historiografía. Hay muchísimas grabaciones de él, de antropólogas, de historiadoras. Ahora, siempre fue la coronela, hasta que Gabriela Cano escribe ese muy interesante artículo, que tiene que ver con cómo pensar las sexualidades y cómo pensar las diferencias y cómo pensar las autoidentificaciones. Bueno, entonces, en las inocultables realidades del deseo, Amelio Robles, masculinidad, transgénero en la Revolución Mexicana, Gabriela Cano lo que hace no solamente es contar la historia de Amelio, sino que problematiza esa situación sexogenérica en medio de la Revolución Mexicana, y también dice cómo la coronela tiene que ser el coronel. Por eso lo pone Amelio Robles, masculinidad, transgénero, porque fue muy estudiado, pero como la coronela. Y ella le devuelve, por decir así, por decirlo de alguna manera, esa autoidentificación que nos es costoso a nosotros hoy. Imagínense cómo la debe haber pasado este hombre que vivió todos esos años. Después también muchos presidentes le pusieron condecoraciones, bueno, un tipo muy valiente, qué sé yo. Ahora, ¿y cómo debe haber? Y además se pregunta sobre todas esas preguntas que tenemos ahora en la cabeza en el México de los años 20. Por eso, una cosa es que integrar, para ser políticamente correctos, mujeres en los programas, y eso no quiere decir que avancemos en una historiografía que problematice más allá de las lógicas patriarcales. ¿Se entiende esto?
Me encanta que se reivindique que haya más mujeres. Me encanta que se reivindique la historia de las mujeres en América Latina. Tenemos un campo historiográfico que es muy desigual. Para algunos procesos tenemos y para otros procesos no tenemos. Pero en cualquier caso lo que tenemos poco es una historia forjada desde un lugar que no sea las lógicas patriarcales de dominación, como las lógicas racistas, como las lógicas clasistas. Sí. Las estoy poniendo en ese nivel de problematización. ¿Será que vas a escuchar? Vos lo haces a propósito. Ay, Porque no me querés. ¿Está bien? ¿Me puedo sentar? ¿cómo no? No, te pregunto. Haga como que es universidad. ¿Podemos ir hablando? Sí, un comentario esperamos por parte tuya. Seré respetuoso porque... Bueno, en ese caso... No, sí. no, que te vamos a buscar. Yo estaba pensando, como hizo Gustavo, algún ejercicio con el tema de la papa. Me quedé de esto, te puedo contar otra cosa. Un ejercicio, digo que en América Latina, si bien es originaria y se masifica y calma hambrunas en Europa y demás, en América Latina tiene distintas connotaciones. Hay lugares como Lima, como Ecuador, donde existen miles sí, porque Miles, sí. Claro. Se está hablando de miles. En determinados, digo, que es complemento de muchas comidas de las distintas regiones y no exclusivo, alimento exclusivo, y que, por ejemplo, en Cuba, de lo que yo conozco, se espera el ciclo de la papa, por ejemplo. Yo nunca lo entendí, porque claro, tienen muchos otros tubérculos, diríamos, de comida de estación. Pero el ciclo de la papa es marzo, un poquito de abril. Y este año se adelantó. Entonces apareció la papa en febrero. Y van a buscar, porque bueno, el Estado provee de papas, qué cantidad de... Pero yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo se espera el ciclo de la papa? ¿Cómo se espera? Se espera el ciclo... No sé si te doy un dato muy... No, claro que sí. Te estoy dando un dato, pero digo que además igual nosotros exportamos un elemento o un artículo alimenticio masivo que en nuestro caso igual es complementario, en América Latina es complementario. Y en muchos lugares incluso se lo espera por ciclos, ¿no? Porque se espera por ciclos. En otras regiones se cultiva siempre, todo el año. Y totalmente. Decimos, está la papa más dura, la más blanca, la que viene con más tierra, la que viene con menos tierra, ¿no? Y otra cosa es que yo tengo un compañero que trabaja en CONICET en Patagonia que hace agricultura familiar, que ahí habría que preguntar. Y me contaba, porque justo estuvimos en una beca en 2015, terminando su maestría y estábamos en Italia, y me leí toda agricultura familiar y que tuve que corregir, un tema que yo no, pero hermosísimas las entrevistas sobre agricultura familiar en Nor Patagonia, toda la zona de Bariloche y la Estepa y demás. Y ahí tomó año 2012, me estoy acordando, 2015, y el tema de lo que fue la agricultura familiar tenía un papel central, la papa también, perdón, pero no, vos también, yo estoy feliz. Tenía un papel central y tenía un papel central que tenía que ver con la recuperación de muchas familias, no solo de pueblos originarios, sino también de mestizaje y también de inmigrantes que recuperaban con la agricultura familiar y las ferias y el acuerdo de precios. Hubo muchísimos proyectos durante 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, está más complicado, pero bueno. Me estoy acordando de esas entrevistas, que por ahí todas las que hablen de la papa, que te las pudieran recuperar. Mandaría. Porque además era como el producto que cuando aparecía era el producto como que conciliaba el acuerdo de precios para las ferias, por ejemplo. Me estoy acordando así, no. Está buenísimo. Pero no, son como cosas que uno fue al cine, yo fui a lo que otras cosas, ¿no? Pero bueno. Y con respecto a lo que vos estás hablando, yo quería contar una experiencia porque para mí, si se permite, ¿no? En el tema de... Sí, claro que se permite. En una oportunidad nosotros dábamos nuestra facultad, que en realidad se llama departamento, pero es facultad, daba una materia constitucional en la cárcel.
y el profesor de constitucional que tenía que ir a la cárcel lo escuché hablar muy mal de los presos. Entonces en ese momento yo era decana, me enojé y como yo había estado en esa materia dije, usted no va, voy a ir yo a tomar los exámenes de constitucional a los presos porque estuve en la materia, le digo, bueno, población con privación de libertad, vamos a decir. Población con privación de libertad. Entonces me toca, bueno, primero una serie de incidentes desde la parte de rectorado, como usted va a ir, cuando se le cierra la séptima puerta empiece a rezar, no creo nada, bueno, ese tipo de... Cuando voy, aparece el pabellón de varones y el pabellón de mujeres. Y en el pabellón de mujeres, por supuesto, había una mujer que tenía más, ¿cómo explicarte? Una apariencia física de varón. Pero a mí me dijeron pabellón de mujeres, pabellón de varones. Yo tenía que tomar esa devolución. La hice muy con una articulación así con ellos y ellas, diríamos, bastante cercana, tratando de lograr una proximidad. Era la primera vez que yo iba, no había estado. Yo sé que ustedes han tenido proyectos que incluso de imprentas y demás, pero bueno, la verdad que fue una experiencia. Cuando estoy ayudando a hacer las devoluciones, ¿no? Una persona se levanta y me pregunta, bueno, ¿y a mí no me tenés que decir nada? No, dice, ¿vos viste cómo me llamo yo? Entonces le digo, ¿cuál es esta es tu entrega? Sí. Gisela Martínez. Sí, Gisela Martínez. Si vos me ves como Gisela Martínez, ¿vos cómo te llamás? Le digo. Paisa. Bueno, sos el Paisa. Quedó así. El tema es que había un problema realmente profundo. Qué raro que estuviera ahí. Y me dijo, estaba con las mujeres. Pero no solo, yo te voy a mostrar las brutalidades, que te estoy hablando del año 2012. 2011, 2012. Paisa hizo un examen brillante.